Lo que dijo el doctor, para ahondar más, un poquito más, si fuera una guerra justa, yo le digo que sí, porque ¿qué problema nos trae desde hace más de 150 años para que nosotros reaccionemos de esa manera? Y porque las Islas Malvinas, alrededor de ellas, hay una riqueza híptica tremenda. En este momento están explotados por los chinos, pero ¿quién cobra las regalías de eso? Son los británicos, los malvineros, los que están ahí, los kelper, ¿sí? Por otro lado, es una entrada geopolíticamente muy importante, porque es la entrada, digamos, de la unión de los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. En estos momentos, todas las mercancías y demás están pasando por el canal de Panamá, pero siempre se prevé que en un conflicto generalizado grande, lo primero que van a bombardear va a ser ese canal. Entonces, ¿por dónde van a poder pasar las naves de guerra, el comercio, etcétera, etcétera? Por abajo, ¿sí? Por el Cabo de Horno, por el pasaje, por Magallanes, por esa zona. ¿Y cuál es la isla que está muy cerca de ahí? Las Islas Malvinas. O sea, geopolíticamente también son muy importantes. Y ahora están por explotar la parte de petróleo y de gas. Han encontrado un yacimiento muy grande de petróleo que desgraciadamente nos pertenece y lo van a llevar para su país, ¿sí? O sea, ¿qué más causa justa necesitamos nosotros para recuperar ese territorio que está muy cerca nuestra y a 14.000 kilómetros de Gran Bretaña? ¿Qué tienen que hacer acá? ¿Sí? Bueno, eso era para complementar lo que decía el doctor acá. Pasamos lo que yo les voy a mostrar ahora. Simplemente cosas de la guerra, lo que pasó, lo que decían, ¿entienden? Bueno, ahí nosotros estábamos saliendo de Palomar, pasamos a la otra, íbamos en los aviones. Ahí, una vez que llegamos a Río Gallegos, en aviones chicos, en F-137, en otros más chicos, y fíjense, el que va en el medio es el Cabo Sánchez, que después les voy a explicar ¿qué pasó con ese hombre? Sigamos. Ahí seguimos en Río Gallegos, seguimos. La otra. Ahí también, todos muy contentos. Y ya ahí estamos en las Islas Malvinas. Estas son las Islas Malvinas. Cuando llegamos y lo que yo les voy a contar es lo que sentíamos, lo que pasó y demás. Era una sensación tremenda, muy alegre. Pisar esas tierras, ¿no? Esa turba. La turba es un pasto esponjoso que uno se hunde un poco, que ya lo vamos a ver, y por ahí es muy difícil caminar, sobre todo llevando algún peso, un peso muy, muy pesado, como las cajas de minas antitanque o cajas de munición. Sigamos, todos, hasta el momento todos contentos ahí. Así es la geografía de las Malvinas. Parte verde de turba y algunas montañas color blanca. Sigamos. Bueno, a ver si... miren, fíjense, ahí va caminando. Miren cómo se hunde. Cómo se hunde el pie en la turba. Bien, sigamos. Este también es el Monte London, sigamos. Es así, ese es otro monte también importante, sigamos. Bueno, eso es como para que ustedes vayan viendo cómo es la geografía de donde combatimos. Ese es un grupo de mi sección, es el grupo apoyo, como verán, tienen la ametralladora y tienen el Intalaza, que normalmente ustedes lo conocen por bazooka. Sigamos. Esto es antes del 1 de mayo, un clima benigno dentro de todo, 6 grados, 8 grados, 10 grados, no llovía poquito, Normalmente vieron, como dice, tras un manto de neblina,
constantemente, siempre hay neblina, pero ese año hasta el 1 de mayo no había poquita neblina, pero al principio, las primeras horas y después ya no. Ese es el pelotón comando, ese soy yo. Bueno, ahí estoy haciendo un reconocimiento de dónde vamos a hacer los campos minados. Sigamos. Ahí estamos en descanso, sigamos. Ese es otro grupo. Bueno, ahí estamos comiendo. Normalmente hasta el 1 de mayo comimos bastante bien. Una comida de campaña, un guiso, sigamos. Hasta ahí hay un quiebre. Ahí hay un quiebre. Ese es el 1 de mayo. El 1 de mayo comienzan los bombardeos de los ingleses. Pero a la vez cambia todo. Es increíble. Cambia todo. ¿Por qué? Empieza a llover, empieza a haber escasez de alimentos, escasez de munición, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y porque ya los ingleses llegaron y nos bloquearon. Ya nos hicieron el bloqueo y ya no podíamos pasar con los barcos para que nos lleven la comida, las municiones y demás. Y el clima, increíblemente, a partir de ese 1 de mayo que los ingleses nos empezaron a bombardear, el clima se puso feo, llovía, a veces caía escarcha a la mañana y demás. En esa foto que lo vieron caminando, ese es un amigo nuestro que viajó el año pasado en enero. Él estuvo en el Monte Londo y al principio estábamos bien y después llegó un ventarrón muy grande y que bajó la temperatura de 15 grados a -6 en menos de una hora. Y ellos se preguntaban, decían, ¿cómo habrán hecho esto para estar 2 meses acá, metidos en un pozo de zorro con agua y demás? Y bueno, esa era la situación en la cual nosotros estamos viviendo. Sigamos. Ven que ya la cosa ya cambió. Antes éramos sonrisa, bien y demás, y bueno, y ahora vivíamos así. Ven que está nevando, con escarcha, hay restos de nieve, ahí en las posiciones en las cuales nosotros estábamos. Sigamos. Bueno, eso es una foto actual, pero para que tengan idea más o menos cómo nosotros vivíamos. Sigamos. Ese es otro pozo de zorro. Sigamos. Bueno, ahí estoy yo con mi encargado ahí dormíamos, pero adelante, acá les voy a mostrar. O sea, nosotros dormíamos acá, en esta zona, ahí, pero acá teníamos los pozos de zorro. Los pozos de zorro son pozos de un metro de ancho, 1 metro de largo y más o menos de 1,5 metros de profundidad. Listo como para uno se mete y apunta hacia el enemigo. O sea, si el enemigo aparecía rápidamente salíamos de ahí y nos metíamos en los pozos de zorro. Eso es a la noche. Durante el día nosotros trabajábamos desde que llegamos hasta un día antes del combate final. Trabajamos en la construcción de campos minados, ¿sí? Sigamos. Y bueno, esa es una foto para que tengan idea cómo vivíamos. Y vivíamos ahí, los ingleses no lo podían creer que hayamos estado tantos días y sin relevo. Normalmente en una guerra uno está 2, 3 días, los releva, vienen tropas frescas, uno va, descansa y a los 2, 3 días vuelve, llega a otro lugar, lo curan, come bien, se calienta y vuelve. Bueno, así trabajaban ellos, son tropas profesionales. No, nosotros estuvimos toda la campaña en ese clima bastante duro. Sigamos. Bueno, ese es el famoso Monte Londo, sigamos. Y bueno, ahora prendemos las luces. Eso les mostré para que ustedes tengan una leve idea de cómo son las Malvinas y cómo es donde peleamos, ¿sí? Ahí peleamos contra los ingleses. Es una simple idea como para que ustedes conozcan. Ahora vamos a debatir, inclusive yo voy a
preguntar y vamos a intercambiar ideas. Yo lo que quiero cambiarles, decirles ahora qué nos pasó, cómo fue, y contarles hechos inéditos que ustedes posiblemente no tengan ni idea de cómo fue. O sea, les voy a contar cómo fue la guerra en carne y hueso, ¿sí? Bueno, yo tengo acá, si fue la última guerra clásica, fue la última guerra clásica hasta ahora, ¿sí? Porque la última guerra clásica es la que se está librando ahora entre Rusia y Ucrania, porque hasta después de la Segunda Guerra Mundial vinieron otras guerras de Corea y demás, eran guerras clásicas, y después vino la nuestra. Y decimos que fue la última guerra clásica porque se basaban en los estudios y demás y reglamentos hechos por un general alemán, Clausewitz, en la cual dice que hay un bando que viene de allá y otro que se defiende, y el que gana, bueno, gana la guerra y se terminó todo. Esa es la guerra clásica. Después hay otra guerra, es la guerra subversiva. ¿Cuál es la guerra subversiva? Es la que la diseñó Marx, la perfeccionó Mao Zedong, en la cual es una guerra sucia, en la cual uno no es que con un uniforme verde combate con otro enemigo verde o amarillo, sino que está inmerso en la sociedad, y que capaz que él sea mi amigo y ese es mi enemigo, y de un día para otro me mata. Esa es la guerra sucia, esa es la guerra subversiva. Y después está la guerra religiosa. La guerra religiosa es la que normalmente están librando los árabes con los israelíes, ¿sí? Entonces, normalmente, por ejemplo, para darle una idea, el tema de las Torres Gemelas, bueno, los que allí participaron, ellos son preparados desde chicos, y le dicen que, bueno, que si tienen que accionar y morir por Mahoma, van a tener el cielo, van a estar al lado de él y van a tener todos los privilegios, ¿sí? Entonces no piensan ellos en otra cosa que en eso, y no hay forma de convencerlos. Los mismos que se tienen que entrar a un subterráneo o en un colectivo y matarse, hacerse explotar un explosivo y morir él, bueno, muere él, está convencido, ¿sí? Bueno, y para eso, bueno, los israelíes también tienen sus motivos religiosos para combatir contra los árabes. Esa se llama una guerra religiosa. Entonces tenemos tres tipos: la convencional, la subversiva, la religiosa. La nuestra fue una guerra bien convencional. Bueno, sigamos. Bueno, fue una guerra de caballeros. Y ustedes me preguntan, ¿y por qué dicen eso? Fue una guerra de caballeros. Porque yo les dije al principio, les voy a contar en carne y hueso cómo fue la guerra. Porque cuando peleábamos y se terminaba en un combate, alguien levantaba la mano, se rendía, los ingleses o nosotros los tomábamos y no los matábamos, ¿sí? Venga, y si había un herido, se lo trataba de curar rápidamente. O sea, no es como otras guerras que ustedes están viendo en los diarios, que se matan con mucha hazaña. Fue una guerra de caballeros, ¿no? En este conflicto. Al respecto, les voy a dar dos ejemplos. Había un doctor que se llamaba Rick Jolley, inglés, un médico inglés que era médico cirujano y bueno, tenía un hospital en un buque,
Y cuando terminaba un conflicto, venían los ingleses en helicóptero y llevaban a todos los heridos, argentinos y británicos. Y este médico cirujano decía: yo voy a curar, voy a operar a aquel que esté en malas condiciones, en las peores condiciones. Si era un argentino el que estaba en peores condiciones, lo operaba al argentino, no al británico. ¿Sí? ¿Sabían eso ustedes? Bueno, ese hombre fue condecorada con la mayor condecoración de nuestro país, y también condecorado por el Reino Unido, por esa acción tan humanitaria que tenía estos médicos, capitaneados por este hombre, en cuanto a la salvación del ser humano, ¿sí? Y el otro hecho es un hecho de guerra en la cual estaban peleando un suboficial que se llama Baruso, un suboficial Baruso con un oficial argentino. Se enfrentan a los británicos y los británicos los estaban rodeando, y bueno, de acá le tiraban con todo, o sea, no se iban a rendir fácilmente. Le tiraban a los británicos con todo, y de a poco los iban rodeando los británicos, y bueno, lo hieren al oficial, y el oficial le dice: bueno, amigo, váyase. Él al cabo primero, jovencito, 20 años. Amigo, váyase. Usted tiene toda la vida, No, yo me voy a quedar con usted. Y si tenemos que morir, vamos a morir los dos. Así le dice. Y bueno, siguen ahí hasta que se les acaba la bala. Ya no tenía ninguna munición para tirar. ¿Qué hace Baruso? Saca el sable bayoneta, lo coloca y los espera a los ingleses que venían avanzando ya muy cerca, apuntándoles, y los espera con el sable bayoneta para pelearle con el sable bayoneta, ¿no? Contra los ingleses que venían con ametralladoras, con los mejores fusiles y demás. Y ahí viene la acción de un oficial inglés que le pega la patada al fusil del cabo Baruso, que le dice: ya está, la guerra terminó, mi amigo, ya está, quédese tranquilo, ya terminó la guerra. Ojo, que ahí cerca había 4 o 5 ingleses que a ellos los habían matado. Otros me han dicho: mirá, me mataste a mi amigo, me mataste a mi subalterno, me mataste a mi soldado, yo te mato. Sin embargo, este inglés le pega una patada, le saca el fusil, le dice: ya está, la guerra terminó. Y la otra, por ejemplo, la parte nuestra también, 2 o 3 pilotos fueron abatidos, caían al mar, y bueno, rápidamente nuestra gente en botes iba, los sacaban, los traían y los trataban de salvar, porque bueno, algunos estaban heridos, otros estaban con hipotermia y demás. Y bueno, o sea, con esto quiero indicarles que era una guerra de caballeros, ¿sí? No era una guerra tan maldita, digamos así, como ustedes están viendo, que esto de los árabes, con los israelíes que se matan a mansalva y demás, con mucha hazaña. Fue una guerra de caballeros, ¿sí? Bueno, fue una guerra justa. No voy a ahondar más, ya lo dijo el doctor. Por otro lado, les cuento que los ingleses nos subestimaron. Así como vos supóngase que nosotros tengamos que pelear ahora con Tanganica, por decir, ¿sí? O con Haití. Nosotros conocemos mucho a los haitianos, andan ahí con flechas, con algunos fusiles viejos y demás. Bueno, ellos pensaban que venían a pelear así, con tropas poco instruidas y demás. ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando ellos llegan el 1 de mayo, primero nos bombardean a la noche, y al mediodía colocan toda la flota inglesa, y la flota inglesa fue la mayor flota que se movilizó, porque ellos participaron después de la Segunda Guerra en varias guerras, pero nunca movilizaron tantos barcos como en este caso. Fue la mayor movilización de barcos y de personal en la guerra de Malvinas. Y ellos se colocaron
al frente del dispositivo nuestro, como diciendo, bueno, miren esto, ríndanse, es una locura que peleen con nosotros. ¿Y qué pasó? Rápidamente los cañones nuestros que estaban en las islas, rápidamente le empezaron a tirar, y los aviones, que ellos pensaban que no podían llegar, o podían llegar pero no podían volver, pero no contaban con mi astucia, como decían, la astucia de los argentinos, que los aviones eran reabastecidos por los aviones Hércules en vuelo, entonces sí podían llegar hasta donde estaban ellos y volver. Nuestros aviones no podían bajar, no podían aterrizar en la pista de Malvinas porque no les daba el largos. Si llegaban a bajar, seguramente al finalizar la pista quedaban destrozados. Entonces sí o sí tenían que volver, sí o sí tenían que volver. Bueno, a esa flota que nosotros la veíamos, yo justo estaba en el Monte London, como les digo, estaba allá arriba en el fondo, y miré todo el dispositivo de barcos impresionante, y de golpe pasaron sobre mi cabeza un montón de aviones y fueron directamente a atacarlos. Y también los grupos de artillería que estaban acá también les tiraron. Y bueno, ahí nomás se volvieron, y muchos de ellos se salieron tocados, porque uno les veía que salían con humo, ¿sí? Entonces yo digo que por eso es que ellos nos subestimaban. Otra causa es que en todos lados ellos siempre, cuando entrábamos en combate directo, nos tiraban con munición trazante. Munición trazante es como un cohete, es, digamos, sale una munición y que uno ve algo luminoso, ¿no? O sea, una munición común no, uno ve el momento que sale y despega la munición, no la ve. Pero esto sí, la munición es luminosa. Entonces, ¿para qué lo hacían eso? Para que nosotros veamos el poder de fuego que tenían. Y que uno dice, hasta ahí pues tengo que ir a combatir ahí, pero no, me van a hacer bolsa. Entonces nosotros, aún así, íbamos y le hicimos frente. De otra manera, yo pienso, poniéndome en el lugar de ellos, yo no hubiese tirado con munición trazante, sobre todo teniendo, habían tomado la parte más alta del Monte London. Entonces yo hubiese puesto francotiradores con visión nocturna, y directamente a medida que nos veíamos, que nosotros nos íbamos avanzando entre piedra y piedra, y nos iban tirando, y nosotros no hubiéramos sabido de dónde nos tiraban. Pero como ellos tiraban y tiraban y tiraban, entonces nosotros veíamos que pasaba la munición arriba nuestro, y ahí nomás nos levantábamos y hacíamos fuego en conjunto hacia esa luminosidad de donde ellos salían. Por eso yo creo que ellos pensaban que cuando veíamos tanto poderío nos íbamos a rendir. O sea, nos subestimaban. A ver qué otra cosita más tenemos. Los ingleses eran muy profesionales, como a medida que les fui contando se habrán dado cuenta. Ellos eran tan profesionales, pero tan profesionales, que cuando estaban ellos combaten 8 horas, combaten 8 horas. Y vamos a suponer, cuando uno va, nosotros normalmente nuestra doctrina es, hay que tomar la altura tal, y hasta que no la tomamos, así tenga que pasar 1 o 2 días, uno tiene que seguir hasta que la tomemos. Ellos no. Ellos en el combate de Darwin ya estaban ya superando a los argentinos. Son las 8 horas y se vuelven. Y claro, bueno, las tropas argentinas, qué lindo, contento, el enemigo está retrocediendo. No, de allá venía otra tropa bien, el doble en cantidad y encima descansada. Así que bueno, esa forma profesional que tienen ellos del combate. Y ustedes dicen, ¿y ustedes cómo han combatido? ¿Y por qué? Y bueno, entonces yo a todos les digo, mira, a la profesionalidad que ellos han tenido, inclusive se han preparado en el Ártico. Antes de venir a Malvinas estuvieron preparándose en el Ártico, que vendría a ser la Antártida. Ahí estuvieron preparándose para venir.
Y tanta profesionalidad, a ojo, había soldados de 16 años, por ahí dicen chicos de la guerra acá. Ellos han traído chicos jóvenes de 16 años, 20, 24, 28 años, instruidos y demás, ¿sí? Entonces ellos, ¿cómo hicieron ustedes para parar? Y bueno, yo decía, yo tengo este principio, al profesionalismo y al tecnicismo de ellos, que era muy superior a nosotros, con lo único que lo pudimos parar es con el amor a la patria. Así se lo digo simplemente. Nosotros habíamos jurado a la patria y ahí lo pusimos en práctica. Ahí, porque uno dice, sí, juro, bueno, se le caen las lágrimas un 20 de junio. Pero en ese momento se acuerda de eso y dice, no, yo tengo que pelear con la patria. Y pelean, y uno peleaba hasta lo último. Como por ejemplo el tema del cabo Baruso, que él no se fue, él se podía haber ido, lo dejaba al oficial ahí que ya estaba herido. Bueno, termina la cosa, después lo llevarán, lo curarán. No, yo me quedo pelear por ustedes, por la patria, ¿sí? O sea, al tecnicismo y a la capacidad de ellos, porque hay que reconocerlo. El soldado inglés es uno de los mejores del mundo, junto con el español. Son considerados buenos soldados de infantería. Nosotros lo contraponemos el amor a la patria y el cumplimiento al deber de defender nuestra bandera y defender nuestra soberanía. A ver, sigamos. Bueno, por ahí surgen versiones que si hubiéramos estado un día más ganábamos la guerra, porque los ingleses ya estaban cansados, porque los ingleses ya no tenían balas. No, podíamos haber ganado la guerra. Y yo les digo que esa guerra nunca la podríamos haber ganado, nunca. ¿Por qué? Hay dentro de la historia militar que dice fortaleza cercada, fortaleza tomada, así de simple. ¿Por qué? Eso surge del estudio de la historia militar. Nunca ninguna fortaleza que ha sido rodeada ha salido airosa. En algún momento se tuvieron que rendir. Entonces, bueno, nosotros estábamos en esa situación porque había 2 o 3 submarinos a propulsión atómica, nucleares, que nos rodeaban. Y apenas salía un barco nuestro, esos submarinos lo hundían, como pasó con el general Belgrano, ¿sí? O sea, era imposible. ¿Y cómo nos reabastecíamos? A veces llegaba munición en un Hércules que iba a la noche. Nosotros, desgraciadamente, acá teníamos un santiagueño que era piloto del Hércules, vicecomodoro Maldonado, murió hace 5 años. Bueno, él nos contaba, él sentía que la panza del Hércules pegaba en las olas del océano, ¿sí? Y de esa manera llegaban a Puerto Argentino y rápidamente bajaban, tenían que demorar minutos, bajaban toda la munición y metían a todos los heridos. Y ahí nomás salían los Hércules, porque rápidamente de allá venían los otros, los Sea Harrier, los aviones británicos, para tratar de derribar al Hércules, ¿sí? Entonces, esa guerra, yo le digo que no podría haber sido ganada. Y si por alguna causa hubiéramos bajado muchos más barcos, hubiera estado en peligro el triunfo de ellos, les puedo asegurar que Norteamérica le hubiese traído el doble de material, le hubiese puesto soldados. ¿Y por qué? Y porque necesitaban el triunfo de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque necesitaban que Margaret Thatcher, que en ese momento estaba pasando económicamente, Gran Bretaña estaba mal de tal manera que estaban vendiendo los barcos, estaban vendiendo los aviones y estaban cerrando unidades militares porque estaban pasando por una de las crisis igual a la del año 30. Entonces tenían que habilitar eso.
¿Y cómo lo hicieron? Y bueno, haciendo esta guerra, y salió fortalecida Margaret Thatcher, no se vendieron más barcos, se restableció ella políticamente, fue a una reelección y la ganó, ¿sí? Por eso les digo que los norteamericanos nunca hubiesen permitido que nosotros ganemos esa guerra. Era muy difícil de ganar esa guerra. Veamos. Bueno, normalmente decimos cuando los llevamos a los soldados al terreno, cuando les damos la instrucción, les decimos entrenamiento duro, combate fácil. Los papás de ustedes seguramente han hecho el servicio militar, ¿verdad o no? ¿Sí? Les habrán contado que íbamos al terreno y nos tenían mal, nos hacían así, no comíamos bien. Era un entrenamiento muy, pero muy duro el servicio militar. Y todo se basa en eso. Si uno se entrena duramente en el combate, ya no es muy fácil. Y les voy a contar esto, viene a lo que me pasa a mí con mis soldados. Todos los años nosotros, mi sección, una sección está compuesta por un jefe, en este caso yo, un encargado, un suboficial, y 4 grupos de tiradores, que son un suboficial y 10 soldados. En total 50 personas. Esa era mi sección. Esa sección, todos los años nos reunimos en un lugar distinto. A veces empezamos en Buenos Aires, después fuimos a Neuquén, después nos llamaron para que vayamos al batallón de La Pampa, en La Rioja. Y bueno, ¿para qué? Nosotros damos una clase sobre el combate de Monte London y las experiencias que uno tiene, ¿no? Pero a la noche ya nos queda para nosotros. 1 o 2 noches hacemos una vigilia, pero una vigilia en serio, en la cual empezamos a hablar y empezamos a contarnos todo lo que nos pasó, todas las cosas. Y yo un día le dije, ¿vos tuviste miedo? No. En el momento que tuvimos que hacer el contraataque a los ingleses que habían tomado la parte más alta del Monte London, que había caído una sección nuestra de la infantería, y nosotros teníamos que ir ahí, y de acá se veía una catarata de munición que bajaba por parte de ellos. Entonces digo, ¿ustedes tuvieron miedo? Y yo le pregunto, ¿vos? No. ¿Vos? No. Ninguno tuvo miedo. ¿Pero por qué? Porque cuando yo ordeno rápidamente formación para el combate, todo el mundo lo hizo, pero en forma sin pensar. Rápidamente tomaron la misma posición que habíamos practicado y empezamos a avanzar hacia el enemigo. Y cuando ya nos estamos llegando cerca del enemigo, ordeno formar en cadena. Rápidamente formaron en cadena y fuimos avanzando hasta llegar más o menos a 50 metros de donde estaban ellos, y ahí comenzamos el fuego entre ellos y nosotros. Nosotros tirábamos con el FAL en automático y ellos tiraban con las ametralladoras y demás, ¿sí? O sea, el entrenamiento previo es muy importante, lo mismo que la parte logística. Nosotros nunca le damos importancia a lo logístico, nunca le damos importancia a la parte logística, pero llegado el momento, si no tenemos los materiales, no tenemos que comer, no tenemos la munición, seguramente vamos a una derrota. Ojalá que las nuevas generaciones nuestras de nuestro ejército le den mayor importancia a la logística, porque siempre le damos importancia solamente al ejecutivo. Por ejemplo, yo soy del arma de ingeniero, a mí no me importa si come o no come. Usted tiene que armar este puente para mañana, me decía el jefe. Vengo y acá en Santo Domingo, sobre el río Dulce, cuando yo estaba destinado acá, quiero para mañana un puente, quiero pasar con mi jeep por arriba del puente ese. Y bueno, uno iba y trabajaba, como pasó ahora en esta ciudad que se inundó, en Bahía Blanca. Ahí le dijeron al jefe, listo, prepare y usted se va. Tiene un día de transporte y un día de noche, trabaje, al otro día tiene que estar inaugurado ese puente. Es así.
uno no come, bueno, uno puede comer, no puede comer 2 días, 3 días, pero ya al cuarto día ya no da más. Bueno, en este caso, bueno, salieron, a algún lado comieron y demás, o capaz que terminaron de hacer el puente y fueron a comer, pero allá en la guerra no aparece la comida así de por sí, ¿sí? Entonces nosotros siempre decimos, bueno, vamos a combatir, vamos a hacer esto, pero no le damos mucha importancia a la logística. Bueno, ¿cómo nos recibieron? ¿Cómo nos recibieron? Me estaba preguntando cómo nos recibieron y demás. Desgraciadamente no tuvimos un recibimiento acorde a lo que habíamos hecho. A nosotros, los que éramos de carrera, siempre nos daban los peores puestos y nos trataban de cobardes. Y a los soldados, pobrecitos, muchas veces ellos siempre a los combatientes nos queda un trauma. A veces no lo sentimos, pero de vez en cuando sale. Y por ahí estaban trabajando y algo salía y decían, no, sáquenle el trabajo, estos son los loquitos de la guerra. O sea, no tuvimos apoyo psicológico, médico, ni por parte del ejército, ni por parte de la sociedad. Y es increíble quiénes nos dan la importancia. Fueron los ingleses. Los ingleses empiezan a escribir libros, a hacer películas sobre el heroísmo de los argentinos. Y dice, jamás pensábamos que los argentinos podían haber hecho esto. Jamás pensábamos. Es increíble. Y contaban todos los... o sea, cómo ellos vieron la guerra del otro lado. Y recién ahí nuestros camaradas, después de muchos años, 20 años, recién ahí empezaron a decir, che, la pucha, ustedes habían peleado bien, no habían sido cobardes. Y la sociedad también nos empezó a ayudar mediante colocar asistencia psicológica, después darnos una pensión, un mejor vivir, y de a poquito, bueno, vamos logrando algunos mejoramientos para nuestra vida. Les quiero decir que el que va a una guerra no vuelve igual, vuelve con algún trauma. A veces se da cuenta y a veces no, pero lo tenemos dentro de nuestra cabecita. Por eso, hace 3 años, yo hablo de la estadística de hace 3 años, que eso es verídico, había 385 argentinos suicidados. 385 argentinos suicidados. Y 320 ingleses, de esos que eran competentes, profesionales, 320 ingleses suicidados. 320 ingleses suicidados por la guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente le queda adentro y por ahí sale y uno no se da cuenta y se pega un tiro. Esos son los traumas de la guerra, que uno no lo siente, pero es una persona normal. Yo, cuando empezamos, le dije, fíjese, este es el cabo Sánchez, ese que iba sonriente ahí, ese era el cabo Sánchez, fíjense en ese. Ese cabo Sánchez termina la guerra y se presenta y dice, yo no soporto haber perdido la guerra. Él tuvo una destacada actuación en la isla Borbón, cuando son atacados por los comandos, los SAS ingleses, y él acciona las minas antitanque y las trampas explosivas, y los ingleses se sorprenden y rápidamente vuelven a los submarinos y se van. Esa gran acción de este cabo, bueno, le mereció un premio y demás, pero él dijo, no, yo me voy, hemos perdido la guerra, no soporto haber perdido la guerra. Pero como era tan buena persona, bueno, mire, no se vaya, le vamos a ofrecer lo siguiente, le vamos a ofrecer que sea empleado civil del Estado Mayor. En el Estado Mayor toda la gente va de uniforme común, no anda de combate como en las unidades, y los empleados civiles andan de civil, van de saco y corbata.
y no tienen que formar, no tienen que izar la bandera, no tienen que hacer guardia. Así que no. Y bueno, él aceptó y vivió muchos años, se casó, tuvo hijos, tuvo nietos, una vida muy linda, o sea, muy normal, una vida normal. Pero hace 2 años lo encontraron en el fondo de su casa, que se había suicidado, se había pegado un tiro. Y no había causa, llevaba una vida, económicamente estaba bien, tenía una familia, tenía nietos, todo lo querían, los familiares, los vecinos, una persona intachable. Pero bueno, es así la psiquis, así nos queda a nosotros los veteranos de guerra, ¿sí? Y bueno, a ver, para finalizar, por eso yo les dije, les voy a contar las cosas realmente como son. No les voy a contar un combate, ataque por acá, por allá venían los ingleses. No, yo les estoy contando realmente lo que nos pasó, lo que sentíamos. Y bueno, para nosotros los veteranos de guerra fue una gesta gloriosa. Para nosotros, los veteranos de guerra fue una gesta gloriosa. Que Malvinas, ya que Malvinas es un territorio en donde los héroes que allí descansan nos obligan a no abandonar la lucha, difundiendo a las nuevas generaciones lo que fue esta guerra y la importancia de nuestras de estas islas, ¿sí? Entonces, yo les contaba a algunos de ustedes, yo desde el lunes, mañana y tarde estoy dando clase en escuelas, después el desfile, fuimos a Loreto mañana, siesta y noche, volvimos a las 9, hoy tuvimos en el Búho una jornada en la cual donaron sangre muchos chicos, nosotros los apadrinamos. Entonces tratamos de mantener viva la gesta de Malvinas. Ahora ustedes me han escuchado a mí, seguramente algunas cosas que yo les digo van a contarle a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, a sus amigos, cómo fue la guerra, cómo quedamos los veteranos de guerra, que me escucharon al doctor y van a poder decir, ha sido una guerra justa. ¿Por qué? Y bueno, por lo que dijo el doctor, porque nos están robando un gran alimento de los pescados, nos están robando el petróleo, nos están robando todo eso. Esa tierra nos pertenece. Entonces ustedes van a tener unas ciertas formas de pensar, y eso es lo que nosotros queremos transmitir, eso es lo que nos piden nuestros héroes que allá están enterrados. Tenemos 649 héroes, ellos son los verdaderos héroes, nosotros no, nosotros cumplimos nuestra misión, pero ellos la cumplieron mucho mejor, y ellos están enterrados allá en nuestras Islas Malvinas y en las frías aguas del Atlántico Sur. Bueno, y nosotros fuimos con la idea clara de defender la patria, aún de perder lo más valioso que es nuestra propia vida. Bueno, con esto termino. Espero que les haya gustado. He tratado de ser, de transmitirles lo que nos pasó, lo que somos, cómo estamos y demás. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Díganla sin miedo, porque yo estoy para responder, sí. Sí, bueno. Yo lo que siempre me he preguntado, ¿por qué razón se los dejó llegar a las islas? Frente siento de esa condición que usted explicó, toda ciudad o fortaleza copada Sí. tiende justamente a que caiga. Entonces, ¿por qué razón se los dejó llegar a Malvinas? ¿Por qué no se los atacó antes que lleguen? Claro, el Señor me pregunta si por qué no atacamos antes de que nos rodeen los ingleses. Bueno, se peleó hasta el último momento en la forma diplomática. Y bueno, hasta el último momento fue cuando hundieron el general Belgrano. Ahí dijeron, bueno, acá ya no hay más guerra. Posiblemente haya sido un error no haber destruido la flota. La flota no había que dejarlo llegar. Claro, pero hace poco hablando, porque uno estudia, habla con gente que participó,
había un plan muy, pero muy bueno. El Belgrano era un barco de mayor capacidad de artillería de toda la flota argentina. Era un barco de la Segunda Guerra Mundial, pero había sido repotenciado con los mejores cañones y misiles. Bueno, según lo que se cuenta, es que salió el portaaviones nuestro y antes de que sea hundido el general Belgrano, nosotros íbamos a tomar, digamos, la delantera. Entonces, íbamos a tratar de hundir con los aviones y el general Belgrano hundir el portaaviones. ¿Por qué? Como les dije, los aviones no estaban armados. ¿Por qué no estaban armados? Y bueno, porque traen todo apretadito para que entre una mayor cantidad de aviones, y otra porque también nos subestimaron. Jamás pensaba que nosotros podemos llegar. Desgraciadamente ese día no hubo viento, y para que los aviones puedan salir necesitaban viento. Siempre hay viento. Ese día no hubo viento, entonces se abortó la operación del ataque al Invencible. Otro hubiera sido Alcántar si ellos no hubiesen tenido aviones para atacar, ¿no? Así que bueno, en parte tienes razón y otras también teníamos idea. Sí. Bueno, a ver, aún así el conflicto no era solamente Argentina contra Gran Bretaña, sino contra, como yo vulgarmente digo, era contra el resto del mundo. ¿Por qué? Porque utilizando un poco esa jerga futbolera que tanto nos embele a los argentinos, ¿no? Sí. Argentina versus el resto del mundo, en el sentido de que estaba Norteamérica, Chile, sí, Brasil, todos operando para el favor de Inglaterra. Claro, y además, como dice el señor, había muchos países que estaban a favor de ellos. Chile, que cuando salían los aviones nuestros, los radares chilenos les avisaban a ellos que salían tantos aviones. Lo mismo que Brasil también colaboró con combustible, Uruguay también, pero también el resto de la comunidad europea y Norteamérica hicieron un boicot económico, no nos mandaban nada, no nos pagaban lo que nos tenían que pagar y demás. Realmente estuvimos, como dice el señor, casi contra todo el mundo. Y según dice, Rusia quiso ayudar mediante sus submarinos, y Argentina, para que no se internacionalice y se haga un conflicto más grande, no aceptó. Sabía de eso también. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ahora sabemos que por parte de Argentina la guerra fue justa, ¿verdad? Sí. Pero ahora me gustaría saber si por parte de los ingleses fue justa la guerra, porque como hablamos aquí, nosotros teníamos una legitimidad del mandato, una razón, una recta intención de matar. ¿Hubo lo mismo de parte de Gran Bretaña? Como para justificar su ataques. O sea, si la guerra está justificada para ellos sí está justificada, pero no por las razones teológicas o de razonabilidad, como decía el doctor, sino por varios. Primero el económico. Están sacando petróleo, mucho petróleo. Se está llevando toda nuestra riqueza hitícola. Según las estadísticas, si nosotros explotaríamos esa riqueza hitícola y repartiríamos en el país, se acabaría el hambre, para que tengas idea. O sea, ellos tienen su justificativo económico y el otro es geopolítico, porque ellos dominando eso, como lo hacen en Gibraltar, dominan todo el Mediterráneo en Gibraltar. Dominando esto, dominan el pasaje de los dos océanos. Y la otra cosa, que tienen la oportunidad de decir, bueno, nosotros estamos acá y parte de la Antártida nos corresponde. ¿Y qué tiene la Antártida? La Antártida es un pedazo de tierra, pero mucho más de hielo y de agua dulce.
las próximas guerras no va a ser por el petróleo, va a ser por el agua dulce. El agua dulce está escaseando muchísimo en Europa, Japón. No sé si alguno viajó a algún país de Europa. En un país de Europa uno no se puede afectar como lo hacemos acá, que ponemos y que el agua fluye, y nosotros hacemos así, tac, tac, fluye, el agua sigue pasando. Sigue a pasar eso, pero es un delito grandísimo, ¿no? Porque el agua para ellos es muy escasa, y convertir el agua salada a agua dulce es muy costoso. Es más fácil ir a la Antártida, cargar barcos y llevar bloques de hielo de agua dulce, ¿sí? Bueno, eso es la parte económica que ellos se justifican. Otra pregunta. A ver, allá. ¿Cuáles han sido los países que verdaderamente han ayudado a la República Argentina? ¿Cuál ha sido? Los países que verdaderamente han ayudado. Y bueno, el que mayor ayudó, y diríamos casi el único, fue Perú. Perú, mediante su acción diplomática, ya que el presidente peruano, los diplomáticos peruanos que constantemente estaban en las Naciones Unidas nos apoyaban, y también se jugaron trayéndonos varios aviones Mirage para la Argentina. Nuestros Mirage eran